Distribución binomial. Hasta ahora lo que hemos estado viendo son cuestiones o contenidos relacionados con las variables aleatorias discretas en general. Y ahora nos vamos a centrar ya en la variable aleatoria discreta que nos interesa, que es la variable aleatoria binomial. Lo primero que hemos de hacer entonces es aprender a distinguirla, aprender a caracterizarla. Y para ello tenemos que fijarnos en el experimento al cual va a estar asociada. Ese experimento ha de cumplir tres características de tal modo que si falla alguna de ellas ya no vamos a estar trabajando con una variable aleatoria binomial. Podremos estar trabajando con variable aleatoria discreta, pero no tendría por qué ser binomial. ¿Cuáles van a ser esas tres características? Es decir, si a mí me dan un experimento aleatorio, ¿en qué me tengo que fijar para que ese experimento pueda estar asociado a una variable aleatoria binomial? Bueno, pues las tres características son las siguientes. En primer lugar, ha de ser un experimento dicotómico. A los experimentos dicotómicos también se les llama experimentos de Bernoulli. ¿Qué significa eso de ser un experimento dicotómico? Que cada vez que realicemos una prueba del mismo, porque van a ser experimentos que vamos a repetir, es decir, cuando nosotros trabajemos con variables aleatorias binomiales, vamos a repetir siempre un determinado número de veces el mismo experimento. Bueno, pues cada vez que yo repita ese experimento, en cada una de las pruebas que yo haga de ese experimento, solamente van a poder ocurrir dos cosas. Una, al que vamos a llamar éxito, y le vamos a llamar así porque es la que nos interesa que ocurra, o su contraria, su complementaria. Al suceso éxito lo vamos a representar mediante la letra A mayúscula y al suceso fracaso, que será su contrario, mediante A barra. Bueno, aquí tenemos que tener cuidado con una cosa, tenemos que hacer una puntualización. Que al realizar una prueba del experimento solo puedan darse dos resultados y que sean contrarios entre sí, no significa que el experimento tal cual solamente tenga dos resultados, sino que yo lo pienso de esa manera. Es decir, yo voy a enunciar o voy a considerar el experimento de tal forma que solamente me voy a fijar en si pasa una cosa, la que me interesa, que va a ser el éxito, o pasa su contrario. A ver, por ejemplo, nosotros sabemos que cuando lanzamos un dado y anotamos el resultado de la cara superior, hay 6 resultados posibles. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Pero si a mí me interesa que ese experimento sea dicotómico, es decir, que solamente tenga dos resultados, yo lo puedo enunciar de otra manera. Es decir, yo puedo decir, consideremos el experimento que consiste en lanzar un dado y observar si la puntuación obtenida es par o impar. En ese caso, al enunciar así el experimento, ya solamente van a ser posibles dos resultados, que sea par o que no lo sea, o que sea impar. Si lo que me interesa es que sea par, pues el éxito será ser par y el fracaso será ser impar. Si lo que me interesa es que salga impar, pues el éxito sería ser impar y el fracaso sería ser par. Entonces, repito, nosotros vamos a considerar experimentos de tal forma que cada vez que hagamos una prueba del experimento, solo consideremos dos resultados posibles que tienen que ser contrarios entre sí. A uno de ellos le vamos a llamar éxito y al otro le vamos a llamar fracaso. Esa sería la primera característica. La segunda característica. Los resultados obtenidos en cada prueba han de ser independientes, es decir, lo que ocurra en una de las pruebas del experimento no va a influir de ninguna forma en lo que ocurra al repetir el experimento otra vez y otra vez y otra vez. Y la tercera característica que ha de cumplir el experimento para poder estar asociado a una variable aleatoria binomial es que la probabilidad de que se dé, de que ocurra el suceso éxito, ha de ser la misma siempre en todas las pruebas que realicemos del experimento. Y también la probabilidad de que ocurra el suceso fracaso ha de ser la misma en todas las pruebas. Entonces, como estamos diciendo que el suceso éxito le llamamos con la letra A, lo representamos con la letra A, ¿qué tiene que suceder? Que la probabilidad del suceso A ha de ser constante,
ha de ser la misma en todas las pruebas del experimento. Como es constante, la vamos a representar mediante la letra P minúscula. Va a ser la misma en todas las pruebas. Y a la probabilidad del suceso fracaso la vamos a representar mediante la letra Q minúscula. Y como sabemos que la probabilidad de un suceso contrario, es 1 menos la probabilidad del propio suceso, entonces, ¿qué ocurrirá? Que Q va a ser igual a 1 menos P. Entonces, en todas las pruebas que realicemos del experimento, la probabilidad de A va a valer P y la probabilidad del contrario de A, la probabilidad del fracaso, va a valer Q, que es 1 menos P. Bueno, pues eso es lo primero en lo que nos tenemos que fijar. Si nosotros queremos estar trabajando o queremos tener una variable aleatoria que siga una distribución de probabilidad binomial, el experimento de partida ha de cumplir esas 3 características. Repito, en cada prueba solamente han de ser posibles 2 resultados contrarios entre sí. A uno le llamaremos éxito y a otro le llamaremos fracaso. Segundo, lo que ocurra en cada una de las pruebas no va a influir en lo que ocurra en las demás. Y tercero, la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso han de ser constantes en todas las pruebas que se realicen del experimento. Bueno, pues ese experimento lo vamos a repetir. Lo vamos a repetir un determinado número de veces al que vamos a llamar n minúscula. Al repetir un experimento, entonces obtenemos un experimento compuesto. Y si ese experimento está repetido n minúscula veces, nuestro experimento compuesto, sus posibles resultados, cada uno de sus posibles resultados, va a ser una n-upla. A ver, imaginaos, si yo repito un experimento simple, el mismo experimento lo repito 3 veces, el experimento compuesto que resulta, su espacio muestral, que es un espacio producto, cada uno de sus puntos muestrales van a ser ternas. Cada uno de sus resultados va a ser una terna donde cada una de las componentes de esa terna va a ser uno de los posibles resultados del experimento simple. Bueno, pues nosotros ahora sobre ese espacio producto vamos a definir una variable aleatoria. Las variables aleatorias, recordad que eran funciones que se definían sobre espacios muestrales. Pues ahora nuestro espacio muestral E mayúscula es el espacio producto asociado al experimento compuesto. Para ser variable aleatoria binomial, esa función X mayúscula ha de estar definida de una determinada manera. ¿Y cómo tiene que estar definida? Pues tiene que definirse como el número de veces que ocurre el suceso éxito, el suceso al que hemos llamado éxito, al repetir n veces el experimento. A ver, vamos a verlo con un ejemplo, a ver si lo entendéis mejor. A ver, imaginaos, vamos a considerar el experimento que consiste en lanzar una moneda al aire y observar el resultado. Si yo considero ese experimento, sé que solamente hay 2 resultados posibles. C, que va a ser salir cara, y cruz, más que sería salir cruz. Bueno, voy a ver si ese experimento cumple las 3 características necesarias para poder estar asociado a una variable aleatoria y binomial. A ver, cada vez que yo repita ese experimento, es decir, cada vez que yo lance la moneda, ¿solamente van a ser posibles 2 resultados contrarios entre sí? Pues sí, salir cara y su contrario, que es salir cruz. ¿Cuál va a ser el éxito y cuál va a ser el fracaso? Pues eso va a depender de lo que a mí me interese medir después. De cómo yo vaya a definir después la variable aleatoria, va a depender cuál vaya a ser el éxito y cuál vaya a ser el fracaso. De momento, hasta que os diga cómo se define la variable aleatoria, lo vamos a dejar así. Vamos a ver la otra característica. ¿Qué tenía que suceder? Que cada vez que repetamos el experimento, lo que ocurra en una de las pruebas no influya en las demás. Cada vez que yo lanzo la moneda, el resultado obtenido en un lanzamiento ¿va a influir en los resultados siguientes? Pues no. Entonces la segunda característica también se cumple. Y la tercera característica es que la probabilidad de los 2 resultados posibles del éxito y del fracaso
se mantenga constante cada vez que repito el experimento. Entonces yo sé que siempre que yo lanzo una moneda, siempre la probabilidad de cara es 1/2 y la probabilidad de cruz es 1/2. Y este 1/2 también es 1 menos el otro 1/2, claro. Bueno, entonces se cumplen las tres características. Yo ahora ese experimento simple lo voy a repetir un determinado número de veces. Pues por ejemplo, lo voy a repetir 3 veces. Es decir, voy a considerar que n minúscula es 3. Y voy a formar entonces un experimento compuesto. Voy a ver cuáles serían los resultados de ese experimento compuesto. Es decir, cuál sería el espacio muestral asociado al experimento compuesto que resulta al repetir 3 veces el experimento simple del lanzamiento de la moneda. Entonces, ¿qué resultados se pueden dar cuando lanzáis la moneda 3 veces? Pues cara, 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 cruz, cara, cruz, cara, cara, cruz, 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 cara, cara, cruz, cara, cruz, 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 cara y cruz, cruz, cruz. Ya tengo mi espacio producto o mi espacio muestral asociado al experimento compuesto. Sobre ese espacio producto, sobre ese espacio muestral producto, yo voy a definir la variable aleatoria. Voy a definir la función x mayúscula que va a partir de ese conjunto E y va a ir a R. Y a cada uno de esos resultados, que son 8, le va a hacer corresponder un número real. Bueno, pues por un lado ya sabemos que nuestro experimento de partida, el simple, cumplía las 3 características necesarias, pero es que además, para que esa x mayúscula que yo voy a definir ahora sea variable aleatoria binomial, tiene que estar definida, valga la redundancia, de una determinada manera. ¿Y cómo tiene que estar definida? Pues tiene que medir el número de veces que se produce el éxito, lo que yo crea o lo que yo quiera que sea el éxito, el número de veces que tiene lugar el suceso éxito en esas 3 veces que yo he repetido el experimento. Entonces vamos, por ejemplo, a definir nuestra variable x como el número de caras obtenidas al lanzar 3 monedas. Entonces, si a mí lo que me interesa es medir entonces el número de caras, pues C, lo que antes llamábamos C, va a ser el suceso éxito. Es decir, C sería nuestro A. Y cruz va a ser el suceso fracaso. Es decir, cruz sería el contrario de A. P minúscula, que decíamos que era la probabilidad de éxito, va a ser lo mismo que la probabilidad de salir cara, que es 1/2. Y Q, que es la probabilidad de fracaso, va a ser la probabilidad de cruz, que también en este caso es 1/2. P y Q no tienen por qué coincidir, coinciden en este ejemplo en particular. Vale, pues si X mide el número de caras obtenidas al lanzar 3 monedas, pues aquí tendríamos que le correspondería 3, aquí 2, aquí 2, aquí 1, aquí 2, aquí 1, aquí 1, bueno, aquí me confundí, hay que poner cruz, 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 evidentemente. Y aquí le correspondería 0. Y esta variable que hemos definido así, ¿qué valores toma? ¿Cuál es su conjunto imagen? El 0, el 1, el 2 y el 3. Es evidentemente una variable aleatoria discreta, perdón, es una variable aleatoria discreta porque solo toma 4 valores distintos y aislados. Esa es una variable aleatoria binomial. ¿Por qué? Porque está midiendo el número de éxitos que tienen lugar al repetir el experimento
un determinado número de veces, en este caso 3 veces. Bueno, pues en general, si nosotros tenemos un experimento que cumple estas 3 características, recordad que en cada prueba solamente sean posibles 2 resultados contrarios entre sí. A uno de ellos le llamamos éxito y al otro le llamamos fracaso. Que lo que ocurra en cada prueba no va a influir en lo que ocurra en las demás. Que la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso se mantengan constantes al repetir el experimento. Y si además nosotros repetimos ese experimento n veces y definimos sobre el espacio producto una variable aleatoria x que mida el número de éxitos que tienen lugar en esas n pruebas, pues esa variable así definida, que va a ser discreta, y es discreta porque los únicos valores que puede tomar son desde 0, es decir, que nunca se produzca el suceso éxito, hasta n, que sería que el suceso éxito tuviese lugar en todas las pruebas, pues esa variable va a ser una variable aleatoria binomial que va a estar caracterizada por qué parámetros, por n minúscula, que es el número de veces que repetimos el experimento, y por p minúscula, que es la probabilidad de éxito. Y entonces se la va a llamar variable aleatoria binomial de parámetros n y p y se va a representar de esta manera. Cuando nosotros ponemos BNP, esto se lee variable aleatoria binomial de parámetros n y p, donde n es el número de veces que repetimos el experimento y p es la probabilidad de que ocurra el éxito en cada una de las pruebas de ese experimento. Bueno, veamos ahora un par de ejemplos a ver si lo hemos entendido. El primer ejemplo nos dice así. Una compañía de tabacos ha averiguado que el porcentaje de fumadores en una ciudad es del 35%. Escogida al azar una muestra formada por 10 ciudadanos, comprueba que la variable que expresa el número de fumadores dentro de esa muestra sigue una distribución binomial e indica cuáles son sus parámetros. Bueno, vamos a ver. Nos hablan de que tenemos que escoger una muestra de 10 ciudadanos y comprobar en esa muestra, elegida al azar, cuál es el número de fumadores. Entonces, como lo que nos interesa es medir el número de fumadores, entonces ya tenemos que pensar en que el éxito va a ser fumador. Bueno, entonces, a ver, ¿qué experimento debemos considerar? Es decir, cómo debemos pensar nuestro experimento y comprobar si se dan en él o no se dan las 3 características necesarias para poder estar asociado a una variable aleatoria binomial. Entonces, fijaos, yo voy a enunciar el experimento de esta manera. Elegir un ciudadano al azar y comprobar si es fumador o no lo es. Vale. Si enuncio así el experimento, evidentemente es un experimento dicotómico, es decir, solamente hay 2 resultados posibles que son contrarios entre sí. Uno de los resultados sería ser fumador, que para mí va a ser el éxito porque es lo que me interesa medir, y el otro resultado va a ser no ser fumador, que sería el fracaso. Entonces nosotros vamos a llamar a suceso A al éxito a ser fumador, es decir, nosotros vamos a elegir un ciudadano al azar y le vamos a preguntar, ¿fuma usted? Pues si nos contesta sí soy fumador, eso sería un éxito. Y el contrario de A, el fracaso, sería que nos contestase o que nos dijesen que no fuma. Vale. Entonces, la primera característica necesaria para el experimento sí se cumple. Segunda característica, cada vez que repetimos el experimento, es decir, cada vez que nosotros elegimos al azar a un ciudadano y le preguntamos, hay lo que nos conteste, es decir, el resultado obtenido en ese experimento, en esa prueba del experimento, es independiente de lo que nos haya dicho otro ciudadano, es independiente del resultado que hayamos obtenido o que vayamos a obtener en otra prueba del experimento. Pues sí, lo que responda una persona no va a influir en lo que respondan las demás. Entonces, la segunda característica también se cumple. Tercera característica. La tercera característica nos decía que la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso han de mantenerse constantes. Es decir, ¿la probabilidad de que una persona nos responda que sí es fumadora es siempre la misma? Pues sí, porque el ejercicio nos decía
que está comprobado que el porcentaje de fumadores de esa ciudad es de un 35%. Eso es lo mismo que decir que la probabilidad de ser fumador es 0,35. Es algo teórico, evidentemente. Entonces, nosotros vamos a decir que la probabilidad del suceso éxito, es decir, la probabilidad de ser fumador, es 0,35, ese sería nuestro P minúscula, y la probabilidad de fracaso sería 1 menos 0,35, que sería 0,65. ¿Vale? Esa sería Q minúscula la probabilidad de fracaso. Entonces, sí se cumplen las tres características necesarias para el experimento. Ahora, a ver, si a nosotros lo que nos interesa medir es el número de fumadores que hay en una muestra de 10 ciudadanos elegidos al azar, ¿cuántas veces voy a repetir el experimento? Tengo que elegir a 10 ciudadanos, entonces tengo que repetir el experimento 10 veces, es decir, n minúscula va a ser 10. Y X va a ser la variable que mide el número de fumadores. Entonces mide el número de éxitos en esas 10 pruebas que yo realizo del experimento. ¿Qué valores puede tomar la variable X? Pues es una variable aleatoria discreta porque solamente puede tomar estos 11 valores. Desde 0, es decir, que entre las 10 personas no haya ninguna fumadora, hasta 10, que significaría que las 10 personas elegidas al azar fuesen fumadoras. Esa entonces sería la imagen de X, sería una variable aleatoria discreta porque solamente puede tomar esos valores. Pues esa variable aleatoria que definimos así es entonces una variable aleatoria binomial. ¿Qué parámetros? ¿Con qué parámetros? ¿De qué depende? De n, que es el número de veces que hemos repetido el experimento, es decir, de parámetros n igual a 10 y p igual a 0,35. Entonces, ¿cómo escribiríamos? Pues sería la variable X, sería una variable, lo escribiríamos así, b binomial de parámetros 10 y 0,35. Otro ejemplo, ahora dice, un profesor del área de psicología social lleva anotando el número de aprobados en la materia desde hace 30 años y observa que aprueban alrededor del 75% de los alumnos. Tomada una muestra formada por 40 estudiantes, determina si la variable que expresa el número de alumnos aprobados en la muestra sigue una distribución binomial. Bueno, a ver, entonces ahora, ¿qué nos interesa? Nos interesa medir el número de alumnos aprobados en una muestra de 40 alumnos. ¿Cómo tenemos que pensar en nuestro experimento para ver o no si esa variable que mide el número de aprobados es una variable binomial? Bueno, pues el experimento sería elegir un alumno al azar, de entre todos los que ha tenido ese señor, elegir un alumno al azar y comprobar si aprueba o no. Entonces, al definir el experimento de esa forma, yo ya estoy imponiendo que se cumpla la primera condición, porque cada vez que yo realice el experimento, cada vez que yo elija un estudiante, solamente se van a poder dar dos resultados, que van a ser contrarios entre sí. Aprobar, que sería el éxito, que es lo que a mí me interesa medir, y no aprobar, que sería el fracaso. Entonces, para nosotros, A, suceso éxito, va a ser aprobar, y contrario de A, suceso fracaso, va a ser suspender. La primera característica entonces ya la tendríamos. Sería un experimento dicotómico. La segunda característica, cada vez que yo repito el experimento, es decir, cada vez que yo elijo un estudiante al azar y compruebo lo que le sucede, si aprueba o no aprueba, ¿lo que le ocurra a ese estudiante va a influir en lo que le ocurra a los demás? No. Es decir, los resultados de cada prueba son independientes. La segunda característica también se cumple. Tercera característica, la probabilidad de que un alumno apruebe o de que un alumno suspenda de entre esos 40 que voy a elegir al azar es siempre la misma. Pues sí, porque el ejercicio nos dice que ese señor ha comprobado que el porcentaje de aprobados que ha tenido en 30 años es del 75%. Es decir, la probabilidad de que un estudiante apruebe es 0,75 siempre, y esa sería nuestra P minúscula, y por lo tanto Q minúscula, la probabilidad de fracaso sería 1 menos 0,75, sería 0,25. Entonces, se cumplen las tres características. Pues la variable X, como nos mide el número de aprobados entre esos 40 estudiantes elegidos al azar,
en realidad, ¿qué está haciendo? Pues está midiendo el número de éxitos que se producen al repetir 40 veces nuestro experimento. Por lo tanto, va a ser una binomial de parámetros 40, n, número de veces que repito el experimento, 0,75, p, probabilidad de éxito en cada una de esas pruebas. Y esa variable x, que es binomial, efectivamente es una variable aleatoria y discreta porque los únicos valores que puede tomar son desde el 0 hasta el 40 todos los números naturales, todos los números enteros. ¿Por qué? Lo mínimo que puede suceder son 0 éxitos, es decir, que no haya aprobado ningún alumno de esos 40 que hemos elegido al azar o que hayan aprobado todos. Y por el medio, pues todos los valores intermedios. Bueno, pues sabemos que todas las variables aleatorias discretas tienen asociada una función de probabilidad. ¿Recordáis? La función de probabilidad P era una función que estaba definida sobre el conjunto imagen de X y que a cada X sub I le hacía corresponder un número entre 0 y 1 que era P sub I, que se definía como la probabilidad de que X tomase precisamente el valor X sub I. Pues si nosotros estamos trabajando entonces con una variable aleatoria binomial por ser variable aleatoria discreta, que todas las binomiales son variables aleatorias discretas, va a tener asociada una función P de probabilidad, que a cada uno de los valores que tome esa binomial, y los valores que toma la binomial acabamos de ver que siempre van desde 0 hasta n, donde n es el número de pruebas que hacemos del experimento, pues ahora en vez de llamar a los valores que toma la variable x sub i les llamamos r. Para cada valor r tomado por la variable aleatoria x, es decir, para cada r que pertenece a la imagen de x entre 0 y n, vamos a poder calcular la probabilidad de que x tome el valor r. Y eso es lo mismo que calcular la probabilidad de que en n pruebas del experimento ocurran r éxitos. Pues la función de probabilidad asociada a una variable aleatoria binomial tiene una fórmula. Es decir, es muy cómodo calcular probabilidades cuando estamos trabajando con variables binomiales. De ahí la importancia de estas variables. Y la fórmula es esta que tenéis aquí. Es decir, si yo quiero calcular la probabilidad de que en n pruebas de un experimento ocurran r éxitos, cuando nuestra variable es entonces binomial, vamos a utilizar esta fórmula. N sobre r, veis que aparecen los números combinatorios, por eso os expliqué en la pregunta anterior todo lo relativo a ellos, pues n sobre r, y ahora p, ¿quién era p? La probabilidad de éxito elevada a r, al número que ponemos aquí abajo, que son los éxitos que estamos midiendo, por q, que es la probabilidad de fracaso, elevado a n menos r. Entonces, esta es la fórmula que os tenéis que saber para calcular probabilidades en variables aleatorias binomiales. Es decir, si yo quiero calcular la probabilidad de que al repetir un determinado número de veces un experimento, que evidentemente tiene que seguir las características de los experimentos binomiales, de las distribuciones binomiales. Si yo quiero calcular la probabilidad de que ocurran r éxitos, tengo que utilizar esta fórmula. Tenéis aquí a continuación la demostración de la fórmula, pero no se os exige, con lo cual el que tenga curiosidad pues se la lee. Es una demostración, no es demasiado complicada, pero ya digo, no vamos a pasar tiempo con esto porque el tiempo nos hace falta para otras cosas. Lo que sí vamos a ver es un par de ejemplos para ver cómo se aplicaría entonces esta fórmula. Entonces vamos con el primer ejemplo. Os dice: el ayuntamiento de una ciudad comprobó que el 23% de los ciudadanos acude a las piscinas municipales. Si se escoge al azar una muestra de 15 personas de esa ciudad, ¿cuál es la probabilidad de que ninguna de ellas acuda a las piscinas municipales? Entonces, yo quiero averiguar cuál es la probabilidad de que ninguna persona de entre esas 15 que elegimos al azar acuda a las piscinas.
Entonces, tenemos que pensar cómo vamos a enunciar el experimento, tenemos que ver si ese experimento cumple o no cumple las características de una distribución binomial, tenemos que ver cómo definimos nuestra variable x para que sea una variable binomial y para que se ajuste a lo que queremos calcular, que es la probabilidad de que ninguna de las 15 vaya a la piscina. Bueno, entonces, ¿cómo definimos el experimento? Pues nuestro experimento sería elegir al azar un ciudadano y comprobar si acude o no a las piscinas municipales. El éxito va a ser sí acudir a las piscinas municipales, entonces nuestro suceso A, éxito, sería acudir a las piscinas municipales y el fracaso A barra sería no acudir. Entonces, la primera característica para el experimento sí se cumple, porque cada vez que yo hago una prueba del mismo, es decir, cada vez que elijo un ciudadano al azar y le pregunto, oiga, ¿usted va o no va a las piscinas municipales? Pues solamente va a poder contestar una de estas dos cosas, o que sí acude, que sería el éxito, o que no acude, que sería el fracaso. La segunda característica, ¿en qué consistía? Bueno, pues que cada vez que yo repito el experimento, es decir, cada vez que yo entrevisto o elijo una persona al azar, lo que una de esas personas me diga no va a estar influenciado por lo que diga otra. Pues también eso ocurre, también eso es cierto. Y la tercera característica es que la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso se mantengan constantes en las distintas pruebas. Es decir, la probabilidad de que un ciudadano acuda, un ciudadano cualquiera, acuda a las piscinas es siempre la misma, independientemente de que yo elija uno o elija otro. Pues sí, porque nos están diciendo que la probabilidad en esa ciudad de ir a las piscinas es del 23%. Entonces, la probabilidad de éxito P de A va a ser 0,23, es decir, P minúscula va a ser 0,23 y P de A barra, que sería Q, sería 1 menos 0,23, 0,77. Entonces, el experimento definido de esta manera sí cumple las tres características necesarias. Yo voy a tener que repetir ese experimento. ¿Cuántas veces lo vamos a tener que repetir? Es decir, ¿cuál va a ser el valor de n minúscula? 15. Porque yo quiero elegir una muestra al azar de 15 personas. Entonces tengo que elegir al azar a 15 y comprobar sobre esas 15 si van o no van. Vale, entonces los parámetros son n igual a 15 y p, probabilidad de éxito, 0,23. Vale, la variable x, ¿cómo la tengo que definir? La variable x, para ser variable binomial, tiene que medir el número de éxitos en n pruebas. Pues entonces, ¿cómo vamos a definir nuestra variable x? Número de personas de entre esas 15 elegidas al azar que acuden a las piscinas municipales, porque así estoy midiendo de entre las 15 el número de éxitos que tienen lugar. Entonces, esa variable x es una variable binomial de parámetros 15 y 0,23. Es una B 15, 0,23. Se dice así, x pertenece a B 15, 0,23. Esto se lee, x es una variable binomial de parámetros 15 y 0,23. Vale, ¿a mí qué me pedían? Me pedían calcular la probabilidad de que ninguna de ellas acuda a las piscinas. Si ninguna de las 15 acude a las piscinas, ¿cuántos éxitos se están produciendo? 0. X, la variable x, los valores que puede tomar es desde 0, que ninguna persona vaya, es decir, que no haya ningún éxito, hasta 15, que vayan todas. Pues lo que me están pidiendo precisamente es que calcule la probabilidad de que x sea 0. Entonces, recordad cómo era la fórmula. La fórmula que habíamos visto, la tenemos aquí arriba, es probabilidad de que x tome un determinado valor, es n sobre ese valor, por la probabilidad de éxito elevada a ese valor, por la probabilidad de fracaso elevada a n menos r. Bueno, pues en este caso, si me piden probabilidad de x igual a 0, sería n sobre 0, 15 sobre 0, por la probabilidad de éxito, que es 0,23, que es la p, elevada a este número, que sería el r, por la probabilidad de fracaso, que es el 0,77, elevado a 15 menos 0, que es 15. Hacemos esta cuenta, bueno, 15 sobre 0, sabéis que vale siempre 1, no necesitáis ni la calculadora. 0,23 elevado a 0 también sabemos que vale 1, y lo único que nos quedaría sería 0,77 elevado a 15, que más o menos es esto. Entonces, esa es la probabilidad.
Si os lo pidiesen en tantos por ciento, pues multiplicaríamos por 100 y diríamos que hay un 1,98% de probabilidad de que ninguna de esas 15 personas acudan a las piscinas municipales. Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo, a ver si también lo entendemos. Nos dice, en un concurso de tiro con arco, la probabilidad de que un hombre acierte en el blanco es 1/3. Si dispara 12 veces, ¿cuál es la probabilidad de que acierte exactamente en 5 ocasiones y cuál es la probabilidad de que acierte por lo menos una vez? Entonces, lo que vamos a medir es el número de aciertos. Eso va a tener que ser el éxito, acertar. Entonces, a ver, ¿cómo definimos nuestro experimento? Porque daos cuenta de que nos dice que va a disparar 12 veces. Entonces, ya me están diciendo que yo voy a tener que repetir el experimento 12 veces, es decir, yo ya sé que n minúscula va a tener que ser 12 y sé que voy a tener que medir número de aciertos, pues eso va a ser el éxito. Entonces, ¿cómo definimos nuestro experimento? Lanzar o tirar con el arco al blanco, lanzar con el arco y comprobar si se acierta o no. Ese sería nuestro experimento. Cada vez que yo hago una prueba del experimento, es decir, cada vez, bueno, yo no, evidentemente, este señor. Cada vez que este señor tira con el arco, es decir, cada vez que realizamos una prueba del experimento, ¿hay dos resultados posibles? Sí, acertar o no acertar. ¿Quién va a ser el éxito? Acertar en el blanco. ¿Quién va a ser el fracaso? Fallar o no acertar en el blanco. Segunda característica, cada vez que realizo una prueba del experimento, cada vez que esa persona tira con el arco, lo que suceda, el resultado, es independiente de lo que haya sucedido antes o de lo que vaya a suceder después. Teóricamente sí. Es decir, teóricamente el resultado de un lanzamiento no tiene por qué depender de los demás. En la práctica sabemos que no siempre es así porque influyen otras cosas. Influye el estado anímico, influyen las condiciones ambientales, es decir, puede haber otros factores que influyan. Pero en la teoría, es decir, sobre el papel, lo que ocurre en un lanzamiento no está influido ni influye en lo que ocurre en los demás. Vale. Tercera característica, la probabilidad de éxito, es decir, la probabilidad de que esa persona dé en el blanco, ¿se mantiene constante en todas las pruebas? Bueno, pues teóricamente también sí, porque nos están diciendo que esa persona tiene probabilidad 1/3 de acertar en el blanco. Entonces, P minúscula va a ser 1/3 y Q, que es la probabilidad del fracaso, 1 menos 1/3, 2/3. Vale, entonces nuestro experimento sí cumple las características necesarias, es decir, sigue una distribución binomial. ¿Cómo tengo que definir mi variable x? Pues mi variable x tiene que medir el número de éxitos en n pruebas, es decir, número de veces que aciertan el blanco o número de aciertos en el blanco de entre 12 tiros realizados, porque vamos a repetir el experimento 12 veces. Por lo tanto, esa variable x así definida va a ser una variable binomial de parámetros 12, n, y 1/3, p. Y va a medir, repito, el número de aciertos en el blanco de entre los 12 tiros. Vale, ¿qué me pedía el ejercicio? Probabilidad de que acierte en 5 ocasiones, es decir, probabilidad de que el número de aciertos sea 5. Me están pidiendo la probabilidad de que x sea 5. X, ¿qué valores puede tomar? Cualquiera, desde el 0 hasta el 12. Desde que no acierte ninguna vez, pobre persona, pobre tirador, hasta que lo acierte las 12. Menudo una máquina, ¿no? Bueno, pues aquí nos pide la probabilidad de que acierte 5. X igual a 5. Pues usamos la fórmula. Recordad, la fórmula era n sobre r. Y entonces, en vez de n, 12 y en vez de r, 5. 12 sobre 5. Y después era por p, que es la probabilidad de éxito, 1/3 elevado a r, que es el número que ponemos aquí abajo, elevado a 5. Por q, que es 2/3 elevado a n menos r, a 12 menos 5, 7. Y ahora habría que hacer esta operación. Entonces, el 12 sobre 5 aquí está calculado con factoriales, lo podéis hacer con la calculadora, el 1/3 elevado a 5. Yo realmente lo que os diría es ponéis la fórmula, que la fórmula sí hay que ponerla, y después si queréis ya le metéis toda la calculadora y que la calculadora os dé el resultado. Es decir, en un examen esto lo tenéis que escribir y a partir de ahí si queréis calculadora y se acabó. Y entonces vemos que esa persona tiene una probabilidad de 0,19 de acertar exactamente 5 veces en el blanco. Y la otra pregunta que os hacían es probabilidad de que acierte por lo menos una vez.
Entonces me están pidiendo por lo menos una, es una o más. Entonces me estarían pidiendo probabilidad de X mayor o igual que 1. Fijaos, mayor o igual que 1 sería o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12. Habría que sumar todas esas probabilidades y cada una de ellas habría que hacerla con esta fórmula. Entonces, eso lleva mucho tiempo y es un trabajo innecesario porque podemos aplicar la propiedad de la probabilidad que nos decía, que también era una de las propiedades que cumplía la función de probabilidad de la variable aleatoria discreta, que nos decía que la probabilidad de X mayor o igual que un número es 1 menos la probabilidad de su contrario, y su contrario es X menor que ese número. Entonces, 1 menos probabilidad de X menor que 1 para esta variable, que solamente toma valores de enteros o positivos, o sea, naturales desde el 0 hasta el 12, menor que 1, la única posibilidad es 0. Entonces, esto es lo mismo que 1 menos la probabilidad de X igual a 0, que ya la tenéis calculada. No la teníamos calculada. Pues la calculamos. 1 menos probabilidad de X igual a 0. ¿Cómo se calcula probabilidad de X igual a 0? 12 sobre 0 por P, que es 1/3 elevado a R, que sería 0 ahora, por Q, que es 2/3 elevado a N menos R, 12 menos 0, que es 12. Entonces, hacemos las operaciones y nos sale, pues, fijaos, 0,992, una probabilidad altísima porque sabéis que lo máximo es 1. Pues existe una probabilidad muy alta de que entre 12 tiros realizados ese señor acierte por lo menos una vez. Bueno, y por último ya, para acabar con las variables aleatorias discretas y también evidentemente con la variable aleatoria binomial, vamos a ver cómo se calculan los parámetros asociados a la binomial, es decir, la media o esperanza matemática, la varianza y la desviación típica de una binomial. Bueno, os viene aquí al principio de la pregunta, os viene, digamos, la explicación teórica de cómo se deducen las fórmulas, pero ya digo, no se os va a exigir esa explicación teórica y como nos surge el tiempo, nos vamos a centrar solamente en las fórmulas. Nosotros habíamos visto que para cualquier variable aleatoria discreta, su esperanza matemática, mu, era el sumatorio cuando i iba desde 1 hasta n de los x suís por los p suís, y habíamos visto que la varianza, sigma cuadrado, era el sumatorio cuando iba desde 1 hasta n de los x sui al cuadrado por los p sui, y a todo esto restarle la esperanza al cuadrado, y habíamos visto que la desviación típica era la raíz cuadrada de la varianza, es decir, la raíz cuadrada de esta fórmula que acabo de escribir ahora. Vale, pero en el caso de la variable aleatoria binomial, evidentemente esas fórmulas son ciertas, pero se reducen, se simplifican muchísimo y la explicación es lo que os acabo de decir hace un segundo, sería esa explicación que tenemos en las líneas anteriores, pero la fórmula se reduce a estas que tenemos aquí, que son las que nos vamos a aprender. Entonces, si yo tengo una variable x, que es una binomial de parámetros np, por parámetros en este caso, si en este caso entendemos de los que depende nuestra binomial, los que la caracterizan, que sabemos que es el número de pruebas que realizamos del experimento y la probabilidad de éxito, bueno, pues siempre que tengamos una binomial NP, su esperanza matemática, su varianza y su desviación típica van a venir dadas por esta fórmula. Es decir, la esperanza matemática va a ser siempre, o el valor esperado va a ser siempre, el número de veces que realizamos el experimento por la probabilidad de éxito en cada una de las pruebas del experimento. La varianza va a ser siempre NPQ, es decir, NP, que sabemos que es mu, multiplicado por Q, por la probabilidad de fracaso, y sigma, la desviación típica, pues la raíz cuadrada positiva de la varianza. Entonces, en el caso de las binomiales, en lugar de utilizar estas fórmulas, se utilizan estas, que son las mismas, pero traducidas a este caso en particular. Bueno, vamos a ver ya entonces un último ejemplo para acabar el tema, o esta primera gran parte del tema, que es la dedicada a las variables aleatorias discretas. Nos dice, ejemplo, si se realiza una auditoría a 12 empresas y la probabilidad de que una de ellas esté en quiebra es 0,15, ¿cuál es el número esperado, es decir, la mu, de empresas en quiebra y cuál es la desviación típica? Bueno, entonces, a ver,
Primero tenemos que pensar por qué esto es una variable aleatoria binomial, porque estamos trabajando con una distribución de probabilidad binomial. Entonces nosotros vamos a tener que ver cuál es el número esperado de empresas en quiebra de entre 12. Bueno, entonces nuestro experimento lo vamos a pensar así: elegir una empresa al azar y comprobar si está o no está en quiebra. Pensado el experimento de ese modo, solo tiene dos resultados posibles, que sería estar en quiebra, que sería el éxito, porque es lo que queremos medir. Curiosamente, veis, el éxito aquí es estar en quiebra, y el fracaso, que sería no estar en quiebra. Entonces, solamente hay dos resultados posibles que serían contrarios entre sí. Primera característica se cumpliría. La segunda característica: cada vez que realizamos una prueba del experimento, es decir, cada vez que elegimos una empresa y la auditamos, auditar es pues hacer un estudio, una investigación sobre esa empresa. Bueno, pues cada vez que la auditamos y comprobamos si está o no está en quiebra, ¿lo que le ocurre a una empresa va a influir en lo que le ocurre a las demás? No, no influye, son independientes los resultados. Por lo tanto, sí se cumple la segunda característica también. Tercera característica: la probabilidad de que una empresa esté en quiebra es siempre la misma, independientemente de la empresa que elijamos al azar. Pues sí, porque nos dicen que la probabilidad de que una empresa esté en quiebra es 0,15. Vale, entonces la probabilidad se mantiene constante. Entonces P minúscula sería 0,15. Por lo tanto, nuestra variable binomial, ¿qué va a medir qué? ¿Cómo tenemos que definir la X mayúscula? La X mayúscula, recordad que para ser binomial tiene que medir número de éxitos en n pruebas del experimento. Pues en este caso yo voy a repetir el experimento 12 veces, porque voy a auditar 12 empresas. Entonces n minúscula es 12, pues nuestra variable X mayúscula va a medir el número de éxitos, es decir, número de empresas que están en quiebra de entre esas 12 que hemos elegido. ¿Vale? Número de empresas en quiebra de entre esas 12 que hemos elegido para auditar. ¿Vale? Me piden el valor esperado, entonces me están pidiendo la esperanza, la mu, asociada a esta variable X, que es una variable aleatoria binomial. Entonces la mu es n por p. N por p, n es 12 y p es 0,15, que es la probabilidad de éxito. 12 por 0,15, 1,8. Entonces, si el valor esperado es 1,8 es casi 2, el número de empresas tiene que ser un número entero, positivo y entero. Entonces, ¿qué podemos decir? Que aproximadamente de entre esas 12 empresas se espera que 2 estén en quiebra. Eso es lo que significaría ese valor. ¿Y qué os pide la desviación típica? La desviación típica, que es sigma, es la raíz cuadrada positiva de la varianza, es decir, la raíz cuadrada positiva de NPQ. N es 12, P es 0,15 y Q es 1 menos 0,15, que es 0,85. Y nos sale 1,24. Entonces, 1,24 empresas, ¿qué significa? Que sobre este valor esperado, pues nos podemos equivocar o podemos oscilar entre 1,24 hacia arriba y 1,24 hacia abajo, más o menos, ¿no? Sería lo que significaría ese valor de la desviación típica, que el número de empresas que están en quiebra oscila entre 1,8 menos 1,24 y entre 1,8 más 1,24, que redondeando vendría a ser entre 0 y 3 más o menos. Bueno, y con esto hemos acabado entonces la parte del tema relativo a las variables aleatorias discretas y en particular a la binomial, que es realmente con la que vais a trabajar vosotros. Nos queda la segunda parte del tema, que veréis la próxima semana.